Gente, soy Alfredo Tricánico y una vez más les doy la bienvenida a otra de las historias olvidadas de los Beatles. En el episodio de hoy comenzaremos a compartir con ustedes cómo se relacionaron los cuatro de Liverpool con el mundo de las drogas. En todas las civilizaciones, hasta el actual siglo XXI, los seres humanos han consumido diferentes tipos de drogas, ya sea por motivos religiosos, rituales, medicinales o por consumo regular. Sin embargo, es en la actualidad cuando de verdad se han llegado a conocer sus efectos nocivos para la salud. Fueron las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia quienes nos dejaron los primeros vestigios documentados sobre la existencia de drogas. Hay registros de que las funciones psicotrópicas del opio ya eran conocidas en el año 3000 a.C. El opio, producto de la amapola, se utilizó como alimento, forraje o aceite y desde Oriente Medio se extendió hacia la India, llegando a China en el siglo IX, mientras que a Europa occidental llegó terapéuticamente en el siglo XVI y en el XIX se convirtió en un auténtico problema sanitario, ya que se popularizó su consumo social. En Asia Central, en el año 4000 a.C., tiene su origen el cannabis y se usaba como fibras textiles, y sus propiedades alucinógenas se descubrieron probablemente en Oriente, ya que algunos escritos chinos afirmaban que su uso en exceso hacía ver monstruos, permitía comunicarse con espíritus y aligeraba el cuerpo. La coca se remonta al 5000 a.C. en América, planta que crecía de manera silvestre. Además del poderoso efecto estimulante, la coca se masticaba para suavizar los efectos de la altitud, el hambre, la fatiga, para molestias gastrointestinales, catarros o contusiones. La coca no salió de América hasta el siglo XVI, cuando los españoles la descubrieron y se sorprendieron por sus efectos. El uso de drogas atravesó a toda la sociedad, incluyendo a los artistas de cine, teatro y de la música, quienes en su mayoría consumían dichas sustancias y en muchos casos conduciéndolos hacia la muerte. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I don't know when. Los Beatles, por un motivo u otro, tampoco escaparon a la tela araña de las drogas y en mayor o menor consumo tuvieron sus experiencias. El libro Riding So High, The Beatles and Drugs, de Joe Gooden, narra la odisea de los Beatles desde el consumo de alcohol, tabaco y pastillas, pasando por el cannabis, LSD y la heroína. Al comienzo de su historia, uno podría haber pensado que los Beatles eran como una especie de dioses del Olimpo, pero en realidad resultaron ser seres humanos con sus defectos y sus virtudes como cualquier otra persona. La primera experiencia fue por medio de un amigo de George llamado Royston Ellis, quien era un poeta que conoció a George Harrison en el pub Jacarandá, cuyo dueño, Alan Williams, fue el primer manager de los Beatles. Era junio del 60 y el grupo había regresado de su gira por Escocia como acompañamiento de Johnny Gentle por 7 actuaciones. Era la primera gira profesional del grupo. George ya no vivía con sus padres y estaba en el 3 de Gambier Terrace con John Lennon, Stu Sutcliffe y Rod Murray. George llevó a Royston al apartamento, quien les enseñó que abriendo un inhalador Vicks encontrarían benzedrina pegado en el cartón. En esa época, Ellis estaba escribiendo The Big Beat Scene, un relato contemporáneo del skillful jazz y las escenas del rock florecientes centradas en las cafeterías y clubes de Gran Bretaña. Escribió sobre la libertad sexual de la gente joven. Él mismo era un bisexual activo en tiempos donde la homosexualidad era ilegal en Gran Bretaña
además de la experimentación con drogas. Decía George: abrimos uno y probamos. Estuvimos toda la noche sentados raspando y sintiendo el sabor de la Benzedrina. Ellis comentó que lo había aprendido del guitarrista de los Yardbirds y después de Led Zeppelin, Jimmy Page. La Benzedrina fue uno de los primeros estimulantes sintéticos fabricado por SmithKline & French. Este inhalador nasal se vendió por primera vez en los Estados Unidos en el 28, comercializado como broncodilatador para asmáticos y para la rinitis alérgica llamada fiebre del heno. En el 59, la Benzedrina se hizo un medicamento recetado y la moda recreativa entre los artistas e intelectuales fue suplantada por una sustancia de ritmo más lento, el cannabis. Para Paul, la experiencia fue bastante decepcionante y fue cauteloso incluso ya siendo más grande. Siempre le temía las drogas. Mi madre era enfermera y en casa se hablaba de los medicamentos. Muchos años después, cuando viví en casa de Jane, su padre, el doctor Richard Asher, también me comentó cómo obtener la Benzedrina de un inhalador. Me sorprendió. Antes que apareciera Ellis, las drogas que consumían los futuros Beatles no llegaban más lejos que los cigarrillos y alcohol, y el más ampliamente usado, la cafeína. Los Beatles tenían el vicio del tabaco y fumaron mucho desde sus años de adolescencia. Recordaba Paul: veníamos a casa y fumábamos té en la pipa de mi padre. En el 70, John decía: no nací para las drogas, pero la sociedad me animó a fumar y comencé a hacerlo a los 15 años, aunque odiaba el olor. Y lo que hice más tarde fue mezclar algunas cosas con el tabaco y agregarle píldoras a la bebida cuando estábamos en Hamburgo o de gira. No fue algo que fui a buscar, me las entregaron, estaban en todas partes. La década del 50 era una época donde el consumo de tabaco era excesivo. La tía de John, Mimi, y sus 4 hermanas eran grandes fumadoras. Charles Powell, padre de Cynthia, primera esposa de John, falleció de cáncer de pulmón. El padre de Paul por bronconeumonía y el de George por enfisema. El propio George Harrison, en el 97, fue diagnosticado con cáncer de garganta y culpó a su enfermedad por su largo hábito de fumar, quien había comenzado a los 11 años. Arthur Kelly, quien tuvo una larga carrera como actor, amigo de George Harrison desde la infancia, recordaba los dedos manchados de tanto que fumaba. El consumo diario de bebidas alcohólicas como el tabaco era algo usual por toda Gran Bretaña. En el 89, Ringo decía: no me había dado cuenta que venía de una familia disfuncional. Teníamos fiestas y todos se emborrachaban hasta caer, y eso era parte de la vida. En el 56, Ringo trabajaba como barman en St. Tudno, un vapor que hacía la travesía de Liverpool al norte de Gales durante el verano, y tenía la particularidad que las bebidas eran gratis, y Ringo encontró en el alcohol una ayuda para vencer sus inseguridades. Por su lado, Paul recordaba que cuando conoció a John en el hall de la iglesia St. Peter, el 6 de junio del 57, tenía un fuerte olor a cerveza. John tenía 16 años y Paul había cumplido 15. Cuando el Cavern abrió en el 57, su dueño, Alan Steiner, eligió no tener licencia para venta de alcohol para evitar problemas. Té, café y ocasionalmente sopa se servía en un pequeño barcito del club. En el tiempo que los Beatles tocaban ahí, el nuevo dueño, Ray McFall, había elegido mantener el lugar seco y no se sirvió alcohol hasta el 70, 3 años antes de su primer cierre, pero el alcohol a menudo se introducía de contrabando. La policía ayudaba a mantener el lugar tranquilo, aunque de vez en cuando había peleas. La más memorable fue en agosto del 62, cuando Denny Flynn, de 19 años, le dejó un ojo negro a George Harrison. Las cafeterías eran muy populares entre los adolescentes en los años 50, y quizás el más famoso fue el de Londres llamado Two Eyes, ubicado en el 59 de Old Compton Street, en el Soho. El nombre, las 2 I, viene de los primeros propietarios, los hermanos Freddie y Sammy Irani,
quienes lo tuvieron hasta el 55, funcionando solo como cafetería. Luego fue administrado por Paul Lincoln, un australiano luchador profesional, y Ray Hunter, promotor de luchas. En el sótano del bar fue donde se desarrolló la música en vivo, sobre un escenario de apenas 45 centímetros de alto. Comenzaron con grupos de skiffle, siendo el primero The Viper Skiffle Group, seguido por muchos cantantes y grupos entre los que estaban Rory Blackwell, Tommy Steele, Cliff Richard, Adam Faith y Tony Sheridan. Y entre la clientela había varios que serían famosos como los actores Michael Caine, Terence Stamp y el pintor Francis Bacon. El lugar de a poco se convirtió en el evento musical más importante de toda Inglaterra y atrajo a los atrapatalentos como Jack Good, Larry Parners y Don Arden. El éxito de Two Eyes inspiró a otros, entre ellos Alan Williams, primer manager de los Beatles, quien abrió el Jacarandá en Liverpool en septiembre del 58 en Alater Street. Otro fue el Cashback Coffee Club de Mona Best, madre de Pete, también en Liverpool, en el 8 Haysmans Green. El 29 de agosto del 59, John, Paul, George y Ken Brown, como los Quarrymen, inauguraron el lugar esa noche. Por ahora es todo. En un próximo encuentro seguiremos compartiendo más información de esa relación que mantuvieron los Fab Four con el mundo de las drogas en otra de las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por su compañía y a aquellos que se siguen sumando al canal. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima.